Entonces ahí empiezas a tener bastantes clientes en tu casa Ujú. y ¿cuándo decides abrir un primer local y por qué? En realidad, yo combinaba ya después el hecho de que, como te decía, los pacientes para procedimiento y eso, pues a lo mejor en mi casa eran, no sé, una vez, un día sí, un día no. Entonces, el tiempo que yo no estaba ahí, que no tenía paciente, pues Ujú, seguía consultando en la consulta general, porque ujú, pues hay que generar, ¿verdad? sí, Entonces, estuve un tiempo así. Empezó a aumentar ese volumen, digamos, de pacientes. Empecé a tener todos los días y luego no solo uno, sino varios. Entonces llegó un punto en el que en mi casa, pues prácticamente yo no podía utilizar la cochera porque pues siempre había algún paciente ahí en mi casa y pues estacionaban ahí donde más. Entonces no podíamos estar en la cochera o también a veces llegabas a mi casa, mi esposo, por ejemplo, llegaba a la casa y pues en la sala lleno de gente, ¿verdad? Y era como, ay, hola, buenas tardes, con permiso. ujú, Entonces ya como que llegó un punto por ahí en el que ya entre los dos dijimos, ¿sabes qué? Ya, o sea, es momento, hay que crecer, hay que buscar un lugar establecido para ya hacer las cosas más serio, no más sí. en serio. ¿Y en qué te fijaste para elegir el primer local, la ubicación? La ubicación tuvo mucho que ver mi cartera de pacientes que yo ya tenía. Hay una frecuencia siempre, como decir, oye, son más como de esta zona, más de esta zona, y traté de buscar como un punto medio que no estuviera ni muy lejos, como hacia el sur, que es donde estoy ahorita, que no fuera muy hacia el sur, ni tampoco muy hacia otro lado para que tuvieran accesibilidad. Vale. O sea, lo hiciste pensando en tu cartera actual de cliente, más que en un punto de expansión a nuevos Exacto, clientes. exacto. Vale, buen punto. Ujú. ¿Y servicios que ofreces? En servicios, ¿Y en por qué? realidad tenemos todo un Ujú, abanico actualmente. Lo que más hago en realidad son inyectables. Hago fillers, que son ácido hialurónico. Hago fillers, hago botox, bioestimulación, que esos son como los inyectables, que es de lo que me encargo yo. ujú, Y tengo equipos de diferentes. Tengo equipos reductivos corporales, tengo equipo de lifting, para lifting facial, de cuello y demás. Tengo uno que es para faciales, ujú. que es como un protocolo muy estandarizado que me encanta, lo quiero mucho. Le tengo mucho cariño a este equipo. Y tengo depilación láser, Ujú, diferentes tratamientos que generalmente esos pues los manejan mis enfermeras. ujú. Vale. Antes de hablar de equipo, cuando hablas de abrir tu primer local, ¿lo haces tú sola? ¿Ya empiezas a contratar a alguien o cómo? Cuando empecé, así de entrada, empecé solita. Y cuando ya vi como la necesidad, que estamos hablando a lo mejor de, no sé, un par de meses, que ya no podía yo como serlo todo, ser la recepcionista, agendar la cita y aparte confirmarla y hacer el tratamiento Sí. y estar preparando los productos y demás. Cuando ya empecé como a sentirme más saturada fue Sí. cuando contraté a mi primera enfermera, que es una enfermera que yo ya conocía de Vale. antes. Ujú. Antes de hablar de ella, ¿cómo gestionabas tu tiempo? Porque tú estabas, como bien dices, gestionando clientes, gestionando pacientes, el paciente que llega, el paciente que está, el paciente que se va, la parte administrativa, la parte de contabilizar el dinero, los Ujú. gastos repercutidos a todo el negocio. ¿Cómo administrabas tu tiempo? ¿Cómo te organizabas? Pues prácticamente era todo lo administrativo al final del día. O sea, empezaba en la mañana confirmando las citas y demás, y era atender a mis pacientes. Entre uno y otro, pues tenía que yo salir, abrir la puerta, recibirlo, Vale. despedirlo. Entonces tenía también que espaciar un poco más los pacientes porque era tiempo. Ujú, Aparte el manejo del expediente, de decir, oye, este procedimiento se le hizo hoy, el registro y todo, ujú. o también las hojitas que tienen que llenar desde antes de historial médico y demás. Sí. Obviamente todo eso lo vuelvo a revisar yo, los historiales médicos cuando ya entra el paciente conmigo. Entonces es tiempo, todo es tiempo. Entonces terminaba el día y a lo mejor me quedaron ahí pendientes terminar ciertos expedientes, pagar las facturas, hacer transferencias, hacer pedidos, ver que no me falte producto y demás. Entonces creo yo que sí, obviamente consumía la mayor parte de mi tiempo. Y generalmente, si, no sé, si en lugar de terminar a las 7, a lo mejor a las 8 es que estaba saliendo del consultorio. Ujú.
Tu primera contratación, ¿por qué elegiste a esta enfermera? ¿Por qué? Porque yo ya la conocía de tiempo. Ella fue mi enfermera cuando estaba en el servicio social y hicimos un match muy rápido cuando empecé mi servicio. Me acostumbré mucho a la forma de trabajo de ella y ella se adaptó a la mía. Entonces, como que hicimos un muy buen equipo durante el servicio social y antes de que yo lo terminara, ella me decía, el día que tú pongas un consultorio, me voy contigo, doctora, me voy así. Y yo pues como que primero un poquito incrédula, la verdad, y dije, bueno, sí, está bien. Y cuando decidí que ya tenía que contratar a alguien, fue la primera persona en la que pensé. Ujú. Entonces yo le llamé y le dije que pues que ya había puesto mi consultorio, que qué opinaba, cómo veía. Al día siguiente ella ya estaba ahí conmigo. Ujú. ¿Y después cómo fuiste creciendo? Porque Eh, entiendo que tú seguirías, importante que todos los pacientes han llegado con el boca a boca, que ujú, no existe ningún tipo de publicidad, ujú, sino que el propio resultado de un paciente te atraía a través de esas conversaciones a otros. exacto. Entonces sigues creciendo, estamos hablando que todavía no llevas ni un año, ¿no? Porque a los 4 meses de empezar en tu Ujú, casa, abres un local. ujú, Y nada más llevar, no sé cuánto has dicho, poquito tiempo en el local, contratas a la primera persona. ujú. ¿Cómo continúa ese camino?